Hola a todos. Hoy es miércoles 8 de octubre de 2025 y nuestro amigo John Helmer se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme, Nima. Buenos días. Buenos días para mí y buenas noches para ti. Y buenas tardes a Europa. Sí, exactamente. John, empecemos con el caso de los misiles Tomahawk, que está generando muchas preguntas. Me parece que tanto en Rusia como fuera de Rusia hay preocupación por lo que está ocurriendo, porque Donald Trump dijo ayer que ha decidido enviarlos a la OTAN y a Ucrania, pero quiere saber cómo los van a utilizar. Así que esto demuestra la importancia de los misiles Tomahawk. ¿Cómo ves las reacciones? Porque Putin habló de los misiles Tomahawk durante Valdai. ¿Cuál es tu interpretación de la reacción de Putin? What's your understanding of the reaction coming from Putin? Bueno, hay varias cosas importantes que decir sobre esto, Nima. Especialmente porque ha habido cierto malestar entre algunos de nuestros colegas del podcast acerca de cómo interpretar lo que dijo el presidente Putin en Valdai y lo que ha hecho desde entonces. No quiero entrar en discusiones con nombres, solo quiero decir que con respecto a lo que se ha dicho en el podcast, hay una cita británica famosa de un político veterano a un periodista. Usted puede decir eso, dijo el político al periodista, pero yo no podría comentarlo. Ahora bien, lo que eso significa en esta situación es que hay un par de principios. En primer lugar, y como ya hemos dicho antes, el movimiento antibélico en Estados Unidos y en Europa es muy pequeño y está desorganizado. Precisamente por ser pequeño y porque nosotros, la audiencia de los podcasts, el tuyo y otros, tanto aquí como en Europa y en el Reino Unido, representamos una opinión minoritaria, estamos luchando por llegar a un público más amplio y ganar influencia política. El movimiento antibélico es tan pequeño y está bastante separado del movimiento contra la guerra relacionado con la destrucción de Gaza. Por ello, todos tenemos el deber de expresar y mantener la solidaridad y no atacarnos entre nosotros. Somos demasiado pequeños como para atacarnos entre nosotros por razones comerciales o egoístas. Tenemos que mostrar algo de solidaridad, porque en lo fundamental probablemente estemos de acuerdo. El segundo punto que me gustaría señalar es que antes a las personas de buena voluntad se las llamaba caballeros. No os insultéis, no uséis palabrotas, no empleéis términos ofensivos. Ahora bien, ¿por qué se usan los términos de abuso, incluso por parte del presidente de los Estados Unidos, que jura? En mi opinión, se utilizan para intimidar al oyente, para imponer una opinión mediante la personalidad y el insulto, una especie de violencia aplicada. En el ámbito jurídico, cuando se dirigen contra mujeres o minorías, pueden constituir discurso de odio o incluso agresión. Y son una forma de agresión. Son una forma de imperialismo de los podcasts, que dictan a la gente que está por debajo del nivel humano si no está de acuerdo. Francamente, insultar a la gente en los podcasts refleja esa doctrina de Charlie Kirk de «demuéstrame que me equivoco». Es agresivo, y no voy a entrar en ello. No debería ocurrir. El tercer principio es, veamos las pruebas, y me alegra que me hayas pedido las pruebas. Lo que dijo el presidente Putin en Valdai consta en actas, y varios de tus invitados lo han analizado con mucho cuidado. Has mostrado fragmentos de exactamente lo que dijo, tanto sobre los Tomahawk como sobre lo que siguió a los Tomahawk. Fue muy interesante. Habló sobre la incautación francesa de un petrolero frente a Saint-Nazaire y sobre la piratería en el mar. Volveremos a por qué dijo eso y por qué es importante. Posteriormente a su declaración, y la frase clave no era una cuestión de hechos sino de política, dijo que el despliegue de los Tomahawk por parte de los estadounidenses implicaría diseño estadounidense, orientación estadounidense y todo eso.
Todos aceptamos que eso es técnicamente correcto. Lo que dijo fue que sería perjudicial para el entendimiento ruso-estadounidense desde la cumbre de Anchorage que organizó Trump. No hay duda de que tras sus declaraciones hubo una reacción negativa a lo que dijo, a cómo lo dijo y a cómo eso refleja la conducción de la guerra en adelante y la política rusa. ¿Cuál es la prueba principal? La principal prueba es lo que el propio Putin ha dicho. El sábado por la noche, emitido en el Canal 1 de Moscú el domingo, el presidente Putin intentó aclarar lo que había dicho, en un lenguaje que, según mis fuentes y la mayoría de los que lo vieron, incluidos funcionarios, se considera apologético. Intentó decir, y he puesto sus palabras exactas en un artículo del sitio web Dances with Bears, que la gente puede leer después de este programa, dijo, y estoy buscándolo en mi escritorio y no lo encuentro. Pero básicamente lo que dijo fue que depende. Primero, déjame decirlo exactamente bien. Simplemente estaba, con sinceridad y franqueza, dijo el presidente Putin, exponiendo ciertas situaciones, la esencia de los asuntos y cómo me siento al respecto. Bueno, continuó diciéndole a Pavel Zarubin, depende de mis colegas responder. Hablé con sinceridad y honestidad sobre cómo fueron realmente las cosas y cómo me gustaría que se desarrollara la situación. A algunos les gustará, a otros no. No tenía un objetivo. No pretendía hacer nada para agradar. Simplemente digo las cosas como son. Ahora bien, es algo muy inusual, pero esa es la principal prueba de que el propio presidente Putin había enfrentado críticas. Críticas por ser demasiado complaciente, servil o conciliador con Trump y con Estados Unidos después de que lo llamaran un tigre de papel. Personalmente, Trump ha llamado a Putin un tigre de papel. Primero hubo un tuit el 23 de septiembre y luego un discurso, si no me equivoco, en el USS Harry Truman. No, perdón, fue en una reunión en el despacho oval. ¿Fue en una reunión? Sí, una que tuvo con los generales. Así es. En cualquier caso, así fue como respondió Putin. Se entendió que admitía que estaba haciendo todo lo posible por hablar con sinceridad, pero algunas personas estarían de acuerdo y otras no. Ahora bien, no cabe duda de que hubo un debate, y parte de él se hizo público. He presentado algunas fuentes de Moscú en mi artículo sobre cómo ven ellos la situación de cara al futuro. Pero el propio Putin hizo entonces dos cosas inusuales. Primero, convocó una sesión del Consejo de Seguridad a principios de semana, algo inesperado el martes. Luego, el miércoles, dio seguimiento con una reunión entre él mismo, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor y los comandantes militares de cada uno de los ejércitos del frente. Y allí volvió a decir algunas cosas muy importantes. Y ese fue su intento de aclarar lo que él mismo admite que se malinterpretó en sus comentarios de Valdai. Estoy mirando hacia un lado para leer el texto. En un intento de mostrar a sus patrocinadores occidentales, al menos, una apariencia de éxito, Putin dijo a los comandantes, el régimen de Kiev está intentando atacar instalaciones civiles en lo más profundo de nuestro territorio. Esto no les servirá de ayuda. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de los ciudadanos rusos, así como la seguridad de los sitios estratégicos y de la infraestructura civil, incluidas las instalaciones energéticas. Está respondiendo a las preocupaciones de que los ataques con drones a las refinerías han estado provocando una escasez de petróleo, benceno, gasolina, gas, el término que sea, según el país del que vengas. Ya hemos hablado de esto antes. Hay un artículo en Dances with Bears que explica exactamente cuál es la naturaleza de la escasez y por qué los ataques a las refinerías están teniendo solo un efecto limitado, aunque están provocando colas en las gasolineras. Gasolineras independientes, sí, pero aún así colas. Los controles de precios han sido necesarios y también todo tipo de otras medidas. No hay duda de que Putin ha intentado endurecer su respuesta y aumentar la percepción de que tomará represalias si se despliegan los Tomahawk. Ahora bien, no cabe duda de que Putin ha intentado endurecer su respuesta y aumentar la percepción de que tomará represalias si se despliegan los Tomahawk. Ahora bien, no cabe duda de que Putin ha intentado endurecer su respuesta y aumentar la percepción de que tomará represalias si se despliegan los Tomahawk.
o si se lanza algo comparable a los Tomahawk, como el Taurus alemán. Así que lo estaba intentando. Él es la principal fuente de las pruebas de que se le percibía como más blando con los estadounidenses, más conciliador y no lo bastante fuerte. Por eso dijo que convocó esas dos reuniones, y como comentó el sábado por la noche, debo coordinar mis colegas. En otras palabras, el presidente Putin está diciendo, aquí tenemos una toma de decisiones colectiva, una toma de decisiones colectiva. Y ha recalcado repetidamente que delega las operaciones en el campo de batalla al Estado Mayor. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el campo de batalla? Pues bien, hay una escalada significativa de la guerra eléctrica. Y la guerra eléctrica ahora tiene como objetivo, lo he descrito con detalle en la página web, así que no aburriré a la gente con los detalles ahora. Dejar sin luz no solo a las principales ciudades cercanas al frente y en el frente, desde Kharkov hasta Odessa, sino también detener el funcionamiento de los trenes. Esto no había ocurrido antes. Sí, ha habido ataques incidentales. Derribar la electricidad que alimenta las locomotoras que traen suministros desde la frontera polaca, las armas de la OTAN, las armas, y también los políticos que van a Kiev para organizar actos de propaganda con Zelensky. Todo eso está ahora bajo ataque. Putin había restringido que eso ocurriera desde febrero, como una concesión unilateral a Trump tras la llamada telefónica del 12 de febrero. Ya hemos hablado de esto antes. La orden era abstenerse de atacar la infraestructura energética. El Estado Mayor está ahora intensificando las acciones. Cito a mis fuentes militares, que dicen que, sí, entendemos que la política del presidente Putin de no agitar las aguas es una forma razonable de manejar la oportunidad que presenta la administración Trump. Pero si el propio Trump insulta al presidente, si insulta las capacidades de Rusia, si es atrevido y provocador, entonces lo que tenemos que hacer es tomar un campo de batalla a la vez, lo que coincide con la política estadounidense de Trump de secuenciar las guerras. Y en segundo lugar, acelerar nuestra capacidad, la capacidad rusa, para terminar la guerra. En 6 meses, algunos dicen, es decir, para finales del invierno, consolidar el control de nuestras 4 regiones. En 1 año, quizá menos, quizá más, me han dicho otras fuentes. Así que, en respuesta a lo que has preguntado, la mejor prueba de algo que algunos podcasters niegan es el propio presidente Putin. En segundo lugar, ha corregido el registro desde su punto de vista en una reunión colectiva, primero con su Consejo de Seguridad, compuesto principalmente por civiles, y después con los mandos militares, para endurecer la postura, de modo que el presidente Trump no tenga ninguna duda sobre la seriedad del efecto de represalia. Luego, Putin autorizó a su portavoz, Dmitry Peskov, a advertir que por muy anticuado, obsoleto o potencialmente vulnerable a ser derribado que sea el Tomahawk, se trata de un arma de doble capacidad. Podría llevar una ojiva nuclear, y eso es muy importante visto ruso, porque si se lanza, la parte rusa no puede saber si es nuclear o no. Y el presidente Putin ha dejado constancia de haber advertido a la OTAN y a los estadounidenses desde 2016 en Atenas de que la instalación de sistemas Tomahawk en las baterías Aegis de Polonia y Rumanía los coloca a Polonia y Rumanía en el punto de mira, porque son potencialmente capaces de lanzar ataques nucleares contra Rusia. Así que Peskov también endureció el mensaje hacia los estadounidenses. Y hoy, Sergei Ryabkov, el viceministro de Asuntos Exteriores, anunció, según RIA Novosti y la prensa rusa creo que esta mañana, que el impulso surgido de la cumbre de Anchorage entre el presidente Putin y el presidente Trump para un acuerdo sobre la guerra de Ucrania se ha agotado en pasado. Ryabkov añade que culpa a los europeos, porque la posición de la parte rusa sigue siendo no sacudir personalmente el barco de Trump, no dejarse provocar personalmente.
Pero el presidente Putin también dijo algo muy importante, que el debate sobre la disuasión blanda o dura, el apaciguamiento o el no apaciguamiento, pasa por alto. Se refirió específicamente a la decisión de Macron de atacar un petrolero con bandera de Benín que transportaba petróleo frente a San José en el Atlántico. Lo abordaron, se llevaron al capitán chino y lo arrestaron con cargos falsos. Dinamarca ha seguido con una advertencia de que puede cerrar efectivamente los estrechos daneses al transporte de petróleo ruso, deteniendo los petroleros y obligándolos a someterse a todo tipo de trámites e inspecciones medioambientales. Es una táctica deliberada para atacar un petrolero sin violencia, utilizando medios ilegales pero con objetivos pseudo-legales, y para retrasar y perjudicar la capacidad de Rusia de mover petróleo a través de una vía marítima clave. Esta es una nueva forma de Raleigh. Waterway. This is a new form of attack. It combines with the French, British and American. Se combina con el uso francés, británico y estadounidense de los Spetsnaz para colocar minas y bombardear, y con los intentos ucranianos de atacar petroleros rusos mientras se dirigen a sus mercados de exportación. También se combina con la creciente presión para bloquear el comercio secundario mediante sanciones secundarias a China e India. Así que el presidente Putin dijo que nos enfrentamos a nuevos riesgos, que además están aumentando. En resumen, el Tomahawk se ha endurecido como una amenaza estratégica para Rusia desde Valdai. En segundo lugar, existe un compromiso por parte de Rusia de preservar la oportunidad de Anchorage a pesar de las provocaciones de Trump. Y el presidente Putin ha sido muy claro, como todos los funcionarios rusos. No vamos a dejarnos provocar para librar múltiples combates en múltiples frentes. La mejor manera de disuadir ese tipo de comportamiento, ya sea francés, danés o de cualquier otro, es acelerar la destrucción de la OTAN y del sistema de combates en el campo de batalla ucraniano. John, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, y sabemos que Europa está haciendo todo lo posible por escalar la situación, no sé qué pasa por la mente de los europeos, pero ¿de verdad creen que si ocurre algo grande en Ucrania, van a ser inmunes? ¿Que va a quedar aislado, solo relacionado con Ucrania? ¿O se dan cuenta de que también va a tener un enorme impacto en Europa? ¿Cuál es la mentalidad en Europa? What is there? What is in their mindset, in your opinion? It's a good question, Nima, and I'm glad you raise it. Es una buena pregunta, Nima, y me alegra que la plantees como un problema europeo general para que todos reflexionemos sobre ello. Pero, básicamente, la respuesta tiene que darse país por país, ¿no es así? Ahora bien, habéis tenido a Patrick Bond hablando sobre Alemania. Disculpa, aún no he podido ver ese podcast. La situación de Alemania es diferente a la de Francia, que a su vez es diferente a la del Reino Unido, que es distinta a la de Italia. Llamémoslas las grandes potencias, aunque en realidad son las tres primeras. Dejemos fuera a Italia. En Francia, en Inglaterra y en Alemania hay líderes muy débiles e impopulares, con mandatos políticos actuales muy frágiles, que se enfrentan a un electorado cada vez más preocupado por la pérdida del bienestar, la disminución del nivel de vida, las cuestiones migratorias y muchos otros temas. Migration issues and many other things. In France, it's even more dramatic. En Francia, la situación es aún más dramática. El presidente Emmanuel Macron ha alcanzado un nivel de popularidad extremadamente bajo. Su índice de aprobación se sitúa entre el 25% y el 30%. Intentó nombrar a un primer ministro, Sébastien Lecornu, que duró menos de un mes antes de dimitir la semana pasada. Eso reveló el nivel de luchas internas entre Macron y los partidos de derecha que apoyan al gobierno en la Asamblea Nacional Francesa tras las últimas elecciones. Esto significa que Macron se enfrenta a varias formas muy difíciles de gobernar. Puede gobernar por decreto o invocar lo que se conoce como el artículo 16 de la Constitución francesa, que le otorga el poder de establecer políticas sin un voto parlamentario. Make policy without votes of parliament, or he can
ruled by o puede gobernar en virtud del artículo 49.3, que le permite imponer medidas en el Parlamento sin una votación, a menos que pierda una moción de censura. Ambas opciones lo mantienen constantemente al borde del abismo, y está actuando de manera dictatorial, napoleónica, si se quiere, imperial, si se quiere. Así que, para entender lo que está haciendo, hacer la guerra con Rusia, está provocando crisis. Está provocando crisis para superar o ignorar la opinión pública. Ahora bien, el presidente Putin, cuando habló sobre la piratería marítima francesa, afirmó que cree que se trata de intentos de desviar la atención pública y que el público, esto, retoma tu pregunta, de Europa acabará expulsando del poder a los hacedores de guerra. Eso no es correcto. No es correcto respecto a Francia, no es correcto respecto al Reino Unido y no es correcto respecto a Alemania. It's not correct about the UK, it's not correct about Germany, and it's not correct according to the doctrine. Y no es correcto según las doctrinas del imperialismo con las que los rusos han crecido familiarizados, sean leninistas o preleninistas, porque la opinión pública está siendo reprimida en Alemania e ignorada en Francia. Ahora bien, es posible que Macron, al provocar crisis, quiera mantenerse en el poder como un dictador del artículo 16. También es posible, y la prensa francesa más reciente lo muestra, que se vea obligado a convocar elecciones y que ya haya instruido a los prefectos regionales para que se preparen para una primera y una segunda vuelta entre el 16 y el 23 de noviembre. El problema es que es probable que las elecciones produzcan un parlamento bloqueado, en el que por el momento el Frente Nacional Popular, el llamado extremo derecho, el partido antibélico del Parlamento francés, cuenta solo con alrededor del 25%. Only it makes about 25%. The Macron party is only making El partido de Macron solo obtiene alrededor del 15% en las encuestas. El otro partido conservador, Reagrupamiento Nacional, ronda el 32%. La izquierda es muy débil. Ahora bien, si Macron cuenta con unas elecciones, también cuenta con otro parlamento bloqueado. En ese caso, calcula que podrá seguir gobernando por decreto. Hacer la guerra a Rusia es uno de los métodos mediante los cuales cree, personal e institucionalmente, que puede mantener el control. Tiene cierto apoyo del ejército, mucho más de los grandes sectores que fabrican armas, y puede crear una atmósfera de crisis en la que el gobierno de emergencia, en virtud del artículo 16, resulte aceptable. Así que lamento haber tenido que contar una historia sobre Francia. is acceptable. So I'm sorry I've had to tell a tale about France. That we could go on to tell a tale about Starmer. Podríamos seguir contando una historia sobre Starmer en el Reino Unido, pero los problemas de fondo son diferentes en cada país. Lo que tienen en común es que cada uno de los regímenes en el poder es muy débil políticamente, y también lo es la opinión pública en lo que respecta a la cuestión de la guerra. Ahora bien, ¿por qué tengo aquí, en la parte inferior de nuestra pantalla, una invitación para que la gente lea Larga vida al Novichok? Porque ese es uno de los montajes propagandísticos, una de las mentiras fundamentales sobre Rusia. Que Rusia atacó al Reino Unido con un agente nervioso el 4 de marzo de 2018 y en última instancia mató a una persona. Es un completo cúmulo de mentiras, igual que el siguiente, el caso del Novichok en Alemania con Navalny. Pero ha sido un éxito fenomenal, exhaustivo y total a la hora de convencer a la opinión pública en ese país y también en Alemania. In that country and in Germany too. Now, that said, what we're looking at here Ahora bien, dicho esto, lo que estamos viendo aquí es algo que resulta difícil de aceptar para los rusos, que un conjunto tan evidente de mentiras pueda ser creído tan a fondo en toda Europa. ¿Dónde está la civilización? ¿Dónde está la mentalidad? ¿Dónde está el sentido común? Ha desaparecido. Francamente, en el Reino Unido ha desaparecido. Lo que afrontamos es el fracaso de la contrapropaganda rusa, el fracaso de la guerra informativa rusa para contrarrestar este desarrollo. Así que hay una aceptación generalizada en estas sociedades de que Rusia es una amenaza, de que Putin es un demonio. Este tipo de cosas que consideramos aquí
nuestro público lo sabe con certeza, son basura, son tonterías. Y tratamos de convencer a nuestro público que tiene dudas sobre las cuestiones que planteas y responderles no desde un punto de vista ruso, sino desde el punto de vista de lo que es verdadero y lo que es falso. From a Russian point of view, but from the point of view of what's true, what's false. However, you can't convince those publics. Sin embargo, no se puede convencer a esos públicos. No se les puede convencer en contra de la guerra, ni movilizarlos de tal manera que el gobierno británico, el francés o el alemán desistan. Y el presidente Trump ha visto, desde el lado ruso, una oportunidad para negociar una salida, una vía de escape. Pero el propio Trump ha adoptado la postura de que venderá las armas si los europeos las pagan y luego las entregan a Ucrania, y la guerra continuará, y no solo en ese campo de batalla. Así que no creo que sea correcto que muchos podcasters traten a la llamada coalición de los dispuestos en Europa como una coalición de los estúpidos, los tontos o los locos. Los cálculos políticos en cada país representan una racionalidad a corto plazo para continuar la guerra. Están haciendo lo mismo en Estados Unidos, lamento decirlo. They're doing the same in the United States. I'm sorry to say. You've lost. Has perdido. What's so amazing Sí, lo que me resulta tan sorprendente, John, es que Donald Trump, cada vez que hablaba del conflicto en Ucrania, solía decir que era la guerra de Joe Biden. Y ahora no deja de decir que está decepcionado con Putin. He's disappointed with Putin. Sí, He wanted something. Quiere algo más de Putin. ¿Qué significa eso? Estar y esa proporcionan todo. Everything sí. to fight Russia. Ande contra Rusia. Xi Jinping. Well, we have tried to answer this question, and I'm glad you asked. Bueno, hemos intentado responder a esta pregunta y me alegra que la vuelvas a plantear, porque tenemos que seguir recordándoselo a todos. El presidente Trump no parece entender qué condiciones quiere que acepte el presidente Putin. Hemos mencionado que fue el plan ruso, el plan del Kremlin, la idea de Putin, ir a Alaska. Putin quería ir a Dubái, un lugar neutral. Luego aceptó ir a la base aérea estadounidense en Alaska y reunirse cara a cara para asegurarse de que Trump comprendiera las condiciones rusas. Que un acuerdo de paz que pusiera fin a la guerra tendría que abordar las raíces fundamentales del conflicto. Y eso significa algún tipo de resolución, a escala europea y entre Estados Unidos y Rusia, que aborde las inseguridades fundamentales creadas por el lado de la OTAN a medida que avanzaba hacia la frontera rusa, y ahora en el espacio, y así sucesivamente. In space and so forth and so on. Trump does not make clear that. Trump no deja claro que, aunque Putin creía haber entendido, ciertamente escuchó durante 2 horas y cuarto, pero no hubo negociación alguna. Ninguna. La parte rusa pensó que la oportunidad era, ahora Trump lo sabe, y que algunos de los ultimátums que había emitido los estaba relajando, al menos por un tiempo. El nivel de ofensa personal, estoy decepcionado, implica que tiene un estándar de aprobación. Pero esos son términos que deben negociarse, y Trump no muestra ninguna claridad al respecto. Nada parecido al plan de 20 puntos que respaldó para el fin y la solución del conflicto palestino-israelí y el genocidio en Gaza. Esos 20 puntos, Trump los respaldó, celebró y publicitó. Pues bien, hay 33 puntos en los términos del acuerdo ruso. Hay 22 puntos, creo, en la versión euro-ucraniana que fue llevada a la mesa por el general Kellogg. Was shepherded to the table by General Kellogg. You put the two of them together, you negotiate. And maybe Juntas a los dos, negocias. Y quizá llegues a un marco corto, medio y largo plazo, exactamente como propone el llamado Plan Trump-Gaza. Fíjate en la estructura. A corto plazo, retiradas de armas y ejércitos, fin de los combates, intercambio de rehenes y de los muertos. Haces estas cosas en términos de seguridad, aceptación por ambas partes y así sucesivamente. Podemos volver a esa negociación más adelante. La cuestión es que Trump nunca ha mostrado, y nadie a su alrededor, incluido el secretario de Estado Rubio o el secretario de Defensa Texas, ha mostrado ninguna claridad sobre lo que exigen a Rusia. ¿Están exigiendo que Rusia capitule como exigen que Hamas capitule? Eso sería ridículo.
This would be ridiculous. So you've seen since Desde Anchorage, se ha visto que los ataques a Rusia se presentan como si su economía estuviera en ruinas. Esto es falso. Los ataques a Putin, calificándolo de fanfarrón y de estar solo aparentando fuerza, un tigre de papel, también son falsos. La idea que los europeos y los estadounidenses siguen promoviendo, de que Ucrania está ganando y Rusia está perdiendo, también es falsa. Permítanme recordarles, las encuestas de opinión en Estados Unidos muestran que los votantes estadounidenses, al observar lo que hace Trump y lo que dice la prensa, se han vuelto más críticos en las últimas 4 semanas. El rechazo público a la gestión de Trump de la guerra entre Rusia y Ucrania ha aumentado. En otras palabras, sea cual sea el mensaje de Trump, duro con Rusia o blando con Rusia, desde el punto de vista estadounidense, ninguno de los dos enfoques ha logrado convencer al público ni a los votantes para que aumenten su apoyo a lo que está haciendo. Ahora mismo estoy mirando mis encuestas de opinión. Y amigos, si dudáis de mí o si simplemente queréis comprobarlo por vosotros mismos, id a realclearpolitics.com y buscad la aprobación del presidente Trump. Podéis consultar otras encuestas también, pero veréis que en general, durante la última semana, la proporción entre aprobación y desaprobación de Trump ha empeorado para él, aunque solo en un punto porcentual. Esa es la diferencia entre los votantes estadounidenses que desaprueban el desempeño de Trump y los que lo aprueban. Pero en cuanto a su gestión de Rusia y Ucrania, la diferencia no es del menos 7%, como en su aprobación general del trabajo, sino del menos 20%. Una brecha del 20% entre quienes desaprueban a Trump en lo relativo a Rusia y Ucrania y quienes lo aprueban. En cuanto a su gestión del conflicto israelí-palestino, la diferencia ahora mismo es 18%. Así que en esencia, resumiendo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a votantes estadounidenses que no confían en Trump para resolver esas dos grandes guerras para las que aún no ha producido el llamado acuerdo de paz o acuerdo de alto el fuego, que él incluye, entre las cosas que cree que lo convierten en candidato al Premio Nobel de la Paz, que se anunciará dentro de un par de semanas más o menos. Así que nadie cree que el desempeño de Trump esté mejorando, y Trump es incapaz de convencer a sus propios votantes de que está gestionando alguna de las guerras mejor que hace un mes. Entonces, responde eso a tu pregunta. ¿Cómo puede el lado ruso tratar con un hombre que los insulta, se burla de su capacidad y los desafía a escalar mientras intenta escalar él mismo, y que parece, de manera caótica y cognitiva, inclinado hacia la guerra? Bent on war. Now, let me read you something he said. Ahora, déjame leerte algo que dijo en su discurso por la celebración del 250º aniversario de la Marina de los Estados Unidos. A ver si puedo encontrarlo. Sí, Trump fue y pronunció un discurso en la cubierta del U.S. Harry Truman. Ese es el portaaviones que perdió 2 cazas F-18 por la borda bajo fuego de los hutíes durante su gran intervención contra Yemen no hace mucho tiempo. Ahora bien, esto fue lo que Trump dijo a los marineros. Dijo, y cito, mirando hacia un lado mientras cito, el problema con Vietnam, dijo Trump a la tripulación del USS Harry Truman el 5 de octubre, fue que, ya sabes, dejamos de luchar para ganar. Habríamos ganado fácilmente. Habríamos ganado Afganistán fácilmente. Habríamos ganado todas las guerras fácilmente. Pero nos volvimos políticamente correctos. Tomémoslo con calma. Ya no somos políticamente correctos. We're not politically correct anymore. Just so you understand, we win. Now Solo para que lo entiendas, ganamos, ahora ganamos. Ya no queremos ser políticamente correctos. Ahora bien, este es un presidente de los Estados Unidos diciéndole a la Marina que Vietnam se perdió porque dejamos de luchar para ganar, que la guerra de Afganistán se perdió porque dejamos de luchar para ganar. El hombre no ha... Bueno, esa es una lección falsa, es absolutamente falsa. Pero ¿qué te dice eso sobre su mentalidad? Que no cree que las negociaciones sean la solución para la guerra en Ucrania o la guerra en Gaza. Él piensa, ganamos, 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 y ganamos mediante un poder abrumador, aniquilando al otro bando, como dijo sobre Irán.
Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué quiere decir cuando llama al presidente Putin un tigre de papel? Cuando dice, estoy decepcionado. Bueno, no se refiere a condiciones para hacer la paz. Well, he doesn't mean terms for making peace. He doesn't mean terms for settling the. No se refiere a condiciones para resolver el desequilibrio fundamental de seguridad que ha sido causado por los intentos de Estados Unidos y la OTAN de movilizarse en todos los frentes alrededor de las fronteras de Rusia, frente occidental, oriental, meridional y septentrional. No, este es un hacedor de guerra, no un pacificador. Y la oportunidad, como dijo el viceministro Ryabkov, parecía estar en Anchorage. La oportunidad que la parte rusa creía posible desde que Trump sucedió a Biden está desapareciendo, si no se ha perdido ya. Y el presidente no es un hombre comprometido con las negociaciones, está comprometido con ganar. Pero la opinión pública estadounidense no está de acuerdo con eso. Podría ganar el Premio Nobel de la Paz presionando al gobierno noruego y al Comité del Nobel, pero ganará un premio, una medalla. No ganará la paz en ninguno de estos acuerdos. No ipsani campo battaglia Ucrania. He certainly won't win on the Ukrainian battlefield. John, the other dimension of the conflict John, la otra dimensión del conflicto entre Occidente y Oriente se encuentra en Oriente Medio, entre Irán y Estados Unidos. Vemos que se están trasladando muchas armas y aviones cisterna a esa zona. Observas la situación y no esperas otra cosa que una escalada total. Es sumamente preocupante lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Mira la base aérea de Al-Udeid en Qatar. Hay muchas armas. Lo mismo ocurrió durante la primera guerra entre Irán e Israel. Sabemos que Rusia está enviando armas a Irán y hemos visto enormes aviones dirigirse allí, transportando, no sé, sistemas de guerra electrónica, quizá casas. electronic warfare, I don't know, fighter jets. We don't know about these things, but No sabemos mucho sobre estas cosas, pero por otro lado, el presidente ruso, o podríamos decir el primer ministro de Israel, sigue hablando con el presidente ruso para mantenerse en contacto, para, no sé, averiguar qué se ha enviado a Irán y prepararse para la naturaleza del ataque que están planeando. ¿Cuál es tu comprensión de la política de Rusia en Oriente Medio? ¿Y qué está ocurriendo con Irán? Que en mi opinión, es uno de los países más importantes del mundo, tanto para Rusia como para China. in the Middle East for both Russia and China. It's very important. It's a strategic ally. Es muy importante. Es un aliado estratégico. Y el acuerdo de asociación estratégica que se firmó en enero fue ratificado por el Parlamento ruso en los últimos días. No hay duda sobre su importancia central. Desde el punto de vista iraní, se cometieron errores al prepararse para defenderse de Israel y de Estados Unidos, lo que dejó a Irán indefenso en ciertos aspectos, y pagó un precio terrible por ello. Esos errores se están corrigiendo, y la naturaleza del rearme y de los arreglos defensivos rusos es completamente secreta y reservada, no solo en términos aceptables para la Guardia Revolucionaria Islámica, sino también para las fuerzas regulares iraníes. Tú sabes más sobre esto que yo, y puedes hablar del tema. Me complacería escucharte en lugar de hablar. Pero Rusia entiende, y el presidente Putin entiende, que la solidez de su compromiso con Irán es una prueba de las alianzas estratégicas de Rusia. Eso es especialmente importante después de que Rusia se retirara de su apoyo a Bashar al-Assad y permitiera que Siria fuera dividida y destruida, dividida entonces por Israel, Turquía y Estados Unidos. Al mismo tiempo, como señalaste correctamente, hay un cierto nivel de despliegue en Qatar de aviones cisterna y de medios para llevar a cabo un ataque contra Irán. Estados Unidos participó en el ataque israelí a Qatar y en el intento de asesinar al buró político de Hamas. Ahora, en miniatura, es una repetición de la operación contra Irán. En segundo lugar, es una combinación de fuerzas estadounidenses e israelíes, que finalmente fracasaron, como también lo hicieron en Irán.
Por otro lado, Trump ha tenido que reparar las relaciones y reconstruir la alianza con Qatar, y creo que parte del motivo del despliegue de los aviones cisterna y de los cazas que los acompañaban fue tranquilizar a Qatar y a la familia gobernante, y por tanto a los aliados árabes de Estados Unidos, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, de que Estados Unidos sería más fiable de lo que demostró ser cuando los israelíes atacaron a Hamas en Qatar. When the Israelis attacked Hamas in Qatar. So I see the deployment as less. Así que veo el despliegue menos como una amenaza para Irán, aunque los iraníes y los rusos deben calcularlo como tal, y más como una costosa misión de reafirmación después de que Estados Unidos traicionara a Qatar en aquel ataque. El mismo proceso de poner a prueba y luego determinar si Rusia está comprometida a defender a los países aliados con ella está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Estados Unidos está movilizando un nivel de amenaza militar para atacar a Venezuela. Ha estado matando a tripulaciones de barcos pesqueros y de lanchas rápidas, como hemos visto, y Trump lo ha estado celebrando. As we've seen, and Trump's been celebrating it. What we have is, in Venezuela, a state Lo que tenemos en Venezuela es un estado defendido por defensas aéreas rusas, tanto S-300 como otros sistemas que proporcionan protección contra ataques aéreos furtivos. Por lo tanto, a medida que Estados Unidos aumenta la presión sobre Venezuela para un cambio de régimen, se está poniendo a prueba el compromiso de Rusia de defender a Venezuela. Esto es una imagen reflejada de lo que ocurre en Irán, ¿no es así? Es una imagen reflejada de lo que Trump estropeó cuando se unió a los israelíes en el ataque contra Hamas en Doha. Así que tenemos, creo yo, en todos estos frentes de guerra, un proceso en el que Estados Unidos provoca y pone a prueba de forma agresiva la capacidad de sus objetivos, Irán, Venezuela y otros, así como la capacidad de las partes rusa y china para cumplir con sus compromisos estratégicos de defensa militar con esos estados. Sé que muchos podcasters quieren decir que cada uno de estos acontecimientos es un preludio de la Tercera Guerra Mundial. He advertido a la gente que no vamos a hablar de la Tercera Guerra Mundial aquí, pero sí estamos hablando de un proceso de expansión agresiva. Y tienes toda la razón al decir que podemos ver en las negociaciones de Gaza pruebas continuas de que Israel se considera un estado en expansión, que se aferrará a todo el territorio que capture, que roba, que toma por la fuerza, Siria, Líbano, Gaza, Cisjordania. Así que Irán tiene todas las razones, estratégicas y políticas, para entender que Estados Unidos está ayudando a esta expansión en su dirección. Creo que Irán podría decir que por el momento, en términos de tiempo, Estados Unidos no atacará pronto. Pero no puede confiar en nada que venga de un intermediario como Stephen Witkoff, y mucho menos de Jared Kushner o de cualquiera de las personas que Trump envía a negociar. No puede confiar en nada de lo que diga ningún estadounidense, ni tampoco en la palabra de ningún europeo. Así que Irán tiene que mantener un nivel de alta tensión y máxima alerta. Y veremos si Estados Unidos, si Trump, está adoptando una postura, porque su mayor problema, y creo que debemos recordarlo siempre, lo decimos cada vez, es que el presidente Trump no puede permitirse perder una pelea en el ámbito interno. Acabo de citarte su concepto de que la Marina de los Estados Unidos ganará, ganará y ganará. No negociamos. Perdimos Vietnam porque no luchamos adecuadamente. Perdimos Afganistán porque no luchamos adecuadamente. Esa es la mentalidad. Si esa es la mentalidad, se puede esperar lo peor, una escalada constante, un engaño constante por parte de pseudo-negociadores como Kushner y Witkoff, una expansión constante de Israel y otros aliados. Y es el papel de Rusia, como aliado estratégico, convencer a Irán, China, India, Corea del Norte, Venezuela y otros no solo de su buena voluntad y de la eficacia de sus armas en defensa y ataque, sino también de que debe convencerlos de que cuando el presidente Putin dice algo y asume un compromiso, lo cumplirá.
and makes a commitment, he will honor it. John, do you see Russia in the process of reassessing? John, ¿ves a Rusia en proceso de reconsiderar o reevaluar su actitud hacia Oriente Medio? Sabemos que Rusia dice que ha invitado a 22 estados árabes, así que con 15 de ellos va a estar en Rusia hablando con el liderazgo ruso, con el presidente ruso. ¿Qué hay detrás de esta cumbre de la que habla Rusia? ¿Qué será lo más importante en la mente de los rusos en lo que respecta a Oriente Medio? Están intentando equilibrar el poder en la región. Están intentando hacer algo relacionado con lo que ocurre en Gaza e Israel. Sabemos que el presidente ruso habla tanto con los israelíes como con los iraníes, y eso le da, ya sabes, cierta ventaja en su posición. ¿Qué opinas al respecto? Advantage to his position. Your take on that? You were being polite about President Putin's. Fuiste muy diplomático al hablar de las consultas del presidente Putin sobre el plan para Gaza. Su primer movimiento fue respaldar lo que era el plan de Trump. Y en el sitio web Dances with Bears, encontrarás el relato de cómo la parte rusa emitió 3 interpretaciones diferentes del plan Trump-Gaza en 3 horas y media. El presidente Putin también tuvo que responder al profesor Morandi, el académico iraní en Valdai, sobre el plan para Gaza. Ha expresado varias posturas que van directamente en contra no solo de las posiciones de Hamas, dejando de lado el acuerdo mutuo sobre los intercambios de la primera fase de rehenes, prisioneros y muertos, y alguna forma de alto el fuego. El presidente Putin no ha rechazado la idea de que Palestina pueda ser gobernada en Gaza por una entidad extranjera. Expresó escepticismo respecto a Tony Blair, el organizador de la guerra contra Irak y participante en la guerra de Afganistán. Puso en duda a Blair, pero no ha dejado claro ni al lado árabe ni al iraní cuál es exactamente el papel que imagina. En realidad, no ha respondido a tu pregunta. En mi opinión, basándome en mis fuentes, el presidente Putin ha tenido que rectificar para aclarar su significado desde Valdai en relación con el plan para Gaza, y ha tenido que ofrecer garantías de que no está completamente alineado con Benjamin Netanyahu, a quien llamó la semana pasada. No habló con el presidente de Irán, habló con Netanyahu en una llamada que el propio Putin inició y después mantuvo una conversación con el presidente Erdogan de Turquía. Ahora bien, veo la cumbre árabe como un intento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Sergei Lavrov y del Estado Mayor de equilibrar, sí, exactamente equilibrar el enfoque estadounidense, llamémoslo, el enfoque del lobby sionista de Jared Kushner y Stephen Witkoff respecto al futuro de Gaza y la destrucción de Hamas. Si las conversaciones actuales en Sharm el-Sheikh, en las que participan los israelíes, Hamas, Kushner y Witkoff, alcanzan algún tipo de acuerdo, al menos en la primera fase, el alto el fuego y la retirada de los israelíes lo suficientemente lejos como para permitir el intercambio de cuerpos, rehenes y prisioneros, entonces eso sería un comienzo. Si se puede acordar ese nivel de seguridad en la primera fase, queda por ver cuáles serán las disposiciones de la fase intermedia. La retirada total de Israel de Gaza, la instalación de una autoridad palestina transitoria, no una internacional, nada que ver con la Junta de la Paz de Trump, la BOP, nada que ver con un virrey británico reintroduciendo un mandato británico sobre Palestina. Todas esas cosas han sido descartadas por Hamas. Y por lo que veo, los estados árabes llevarán a Moscú una defensa de la soberanía árabe. Desde el punto de vista iraní, eso debe respaldarse. Dime tú, ¿qué han dicho las fuentes iraníes sobre el llamado Plan Trump-Gaza? They're not optimistic about it at all. No son nada optimistas al respecto. Donald Trump mencionó que los iraníes, ya sabes, le están enviando señales positivas, pero yo no veo que eso esté ocurriendo. Si miras los medios en Irán, no son optimistas sobre lo que está pasando en Gaza. En su opinión, no va a suceder, por decirlo así.
In It that just- case, we can agree that En ese caso, podemos coincidir en que la decisión de los ministerios de Asuntos Exteriores y del Kremlin de convocar una cumbre árabe es significativa. Estoy intentando recordar. No creo que una cumbre así haya tenido lugar antes. Ha habido las habituales consultas Rusia-países árabes, normalmente a nivel ministerial. Estas han incluido visitas al Kremlin y reuniones con el presidente Putin. Pero existe un plan ruso. Lavrov y el Ministerio de Asuntos Exteriores han presentado una propuesta de seguridad mutua y recíproca en el Golfo Pérsico y Oriente Medio. Por supuesto, ha sido totalmente rechazada por Israel y por Estados Unidos. Aún así, una cumbre de los 22 estados árabes incluirá, con suerte, representación para Palestina. Será interesante ver cómo la parte rusa logra representar tanto a Hamas como a la autoridad palestina. Hamas and the Palestine Authority. And then it will almost certainly Y luego, casi con toda seguridad, producirá críticas muy severas a Israel por intentar anexionarse Cisjordania. Ahora bien, Trump puede atribuirse el mérito de haber bloqueado temporalmente el plan israelí de anexarse Gaza, pero no ha hecho nada para impedir o limitar la toma israelí de Cisjordania en esos términos. Y no ha hecho nada para inducir la retirada israelí del Líbano, Siria y otros lugares. Así que la parte rusa está equilibrando, pero no solo está equilibrando el desempeño estadounidense, y está por ver cómo se desarrollará eso en Sharm el Sheikh durante, digamos, las próximas 48 horas. También está equilibrando la política faccional en Moscú, y está equilibrando la percepción de que el presidente Putin tiene una relación especial con Israel. has a special relationship with Israel. Thank you so Muchas much, gracias, John, por estar con nosotros hoy. today. Un gran placer, como siempre. As always. Thank you very much for having me, Nima. See you next week. Muchas gracias por invitarme, Nima. Nos vemos la próxima semana.